Papá, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a exponer tu palabra. Tú sabes que es respuesta a lo que tú has estado tratando en tu corazón. Y yo sé que es un tema que a mí mismo me reta a, a tener una actitud diferente respecto a las circunstancias que me rodean. Hablo desde el corazón de un hombre que también se enfrenta a miedos, a necesidades, a problemas, a desilusiones, a tristezas, a mentiras, a engaños, manipulación, muchas cosas, Padre, que no solamente yo, sino muchos hemos experimentado y vivido. Y sé, Padre, que tú eres un Dios de amor, de gracia, de perdón, y, y sé que tú eres nuestro Padre. Por eso me atrevo a predicar este mensaje, porque de antemano sé que tu mano ha estado con nosotros y tu mano siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí y tú no cambias, permaneces fiel siempre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Voy a cortar la cámara, dejo el audio y vamos a iniciar con la presentación que les hice. Una presentación sencillita. Vamos a leer hoy, pues un poquito más de lo normal, pero tiene un objetivo, ¿eh? No crean que lo hago nada más por la loquera, ¿no? No, 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 todo tiene un propósito. Bien, el día de hoy quiero compartir este mensaje respecto a la gracia. Es más, yo creo que voy a detener un poquito esta presentación, lo voy a dejar de compartir y voy a activar un poquito esto, que es lo que, en lo que arrancamos. Hay una parte de la introducción que tiene que ver con la predicación y es la gracia. No sé ustedes qué han pensado respecto a la gracia. Es un tema también que no se predica mucho. Yo estuve pensando respecto a algunas predicaciones que he escuchado de la gracia y tiene mucho que considero que no es un tema eh, recurrente. Creo que se adjudica mucho a un tiempo en donde nosotros estamos lejos de Dios, eh, vivimos en el mundo, eh, sin reconocer el sacrificio de Jesús, sin permitirle a Dios que entre en nuestras vidas eh, para tener una comunión con Dios y también una relación transformacional. Creo que esta parte es importante porque pareciera que la gracia solamente se aplica con la gente que no conoce de Dios. Y no, estamos muy lejos de la verdad. La gracia es algo muy poderoso, pero también es algo que, que cuando lo entendemos no queda otra más que ejercerlo, aplicar, no queda de otra. Y quiero compartir con ustedes un poco respecto a un tiempo que ha pasado recientemente. Creo que durante el último año y medio más o menos, han habido muchas circunstancias a mi alrededor que, que me han puesto incluso a dudar respecto a que si Dios me cuida, a que si Dios me ama. De repente, como cualquier ser humano, eh, llegan no solo una vez, sino dos veces, tres veces, eh, como, como dice Pablo, son como ataques, son como dardos, este, es como una cosa constante y se ha desarrollado en varias áreas de mi vida. Una en específico que les puedo compartir es en el área laboral.
Yo estoy consciente de mis alcances, estoy consciente de mi preparación académica y también estoy consciente de mi experiencia laboral. Gracias a Dios he estado en varias empresas grandes de presencia internacional que me permiten a mí tener la seguridad que hay estándares de competitividad laboral. Es decir, no creo que soy la última Coca-Cola en el desierto, pero tampoco considero que el nivel laboral que tengo sea algo bajo, ¿no? Sinceramente. Y esto lo hablo con humildad. Y hablar con humildad es hablar sinceramente de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? De repente hay momentos en los que me hacen dudar y digo, de verdad, no soy tan valioso, de verdad no soy tan responsable, de verdad no soy, eh, ¿cómo como no soy bueno en lo que hago y, y todo eso tiene a veces una repercusión en decirle al padre, padre, pues, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo en mi vida? ¿Qué necesito hacer o qué necesito no hacer? Porque, pues, a veces los ataques, las dificultades, las pruebas, las luchas, de repente salen en varios momentos de nuestra vida. Y lo que ha pasado es que de repente el corazón se empieza a llenar de temores y también el corazón se empieza a llenar de amarguras. Y, y empezamos a vivir una vida a la ofensiva, ya no a la defensiva, sino a la ofensiva. Eh, Creo que llegan momentos en los que a cualquier hombre o mujer nos hace falta también reconocimiento de nuestro trabajo. Eh, y a veces no se da esto. A veces tu jefe o tu autoridad o la persona que está eh, arriba de ti, pues simplemente pues te hace sentir, te puede hacer sentir que no eres suficiente, que pues que estás ahí como de pura misericordia, pura lástima, y que no eres valioso. Cuando llegan estas cosas, sí llega un momento en el que se juntan, se juntan muchas veces. Y, y yo creo que como cualquier papá o cualquier mamá, de repente se pregunta, ¿seré buen padre? ¿Seré buena esposa? ¿Seré buen hijo? Creo que también las familias pasan por momentos en donde las circunstancias, a veces dentro del hogar, pues son momentos de mucho roce, y, y, y pasa que en la mañana, uy, parece que se despertó de malas, y en la tarde también está de malas, y en la noche se va a ir a dormir de malas, y, y de verdad hay rachas familiares también que, que todo se roce, y roce, y roces, y roces. Y sí hay semanas, meses, años muy difíciles, desgastantes. Y todo eso pues se acumula o lo dejamos acumular en el corazón y, y se convierte en un peso asfixiante, en un peso que si no es tratado de manera correcta, sí te puede hundir en la idea de que no eres una persona valiosa, de que no eres una persona amada, de que no eres una persona que vale la pena, eh, pues, ningún tipo de molestia hacia tu persona. Y nada más lejos de la realidad. Cuando volteamos a ver la obra de Jesús en nuestra
a todos los que están ahorita aquí, a todos, a todos, a todos, han escuchado el plan de salvación. Y el plan de salvación incluye este momento preciso y hermoso en el que alguien, Dios toma a alguien y, y puede ser un pastor, un evangelista, puede ser un vecino, un compañero de trabajo, una señora de calle, de repente se acerca y te dice, Cristo te ama y quiere perdonarte y quiere sanarte y quiere acompañarte para el resto de tu vida. Elisa, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Perdona, no te ubico. ¿Quién eres? Bueno, te voy a silenciar mientras, ¿vale? Hola. Ah, Elisa. ¿De dónde nos conocemos? ¿O cómo has llegado a nosotros? Fui invitada por la señora Lucy. Por Lucy. mí, Charlie. Es una amiga muy querida. Ah, Betty, es que no nos dices nada. Hace ratito pregunté para que te presentaras, pero Elisa, pues eres bienvenida. Te damos gracias a Dios por tu vida y deseamos de todo corazón ser de bendición para tu vida. Y creo que ya se fue. Entró para saludarnos y presentarnos. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Cuando nos dan el mensaje de salvación, entonces de repente nos enteramos cada uno de nosotros que hay alguien que nos ama. Y a veces, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí en algún momento me cuestionaba, pero Dios, ¿por qué me ama? O sea, ¿cómo puede decir alguien con tanta seguridad que Dios me ama y que Dios me ha estado buscando? No sé si ustedes escucharon el mensaje de salvación y de inmediato dijeron, sí, yo quiero conocer de ese Dios que me ama. Ha pasado mucho tiempo de la primera vez que escuché el mensaje de salvación al día de hoy. He escuchado muchos momentos respecto a el camino que Jesús anda aquí en la tierra, que tiene que ver con su obediencia, que tiene que ver con su sacrificio, que tiene que ver con su muerte y que tiene que ver con su resurrección. Pero wow, en medio de todo eso hay una palabra que, que hoy yo deseo con todo mi corazón que tomes esa palabra y que la saques del medio de tu corazón. Yo sé que la palabra gracia está en el corazón de todos nosotros. Yo lo sé, está, pero hoy de verdad lo que tenemos que hacer es como meter nuestra mano en nuestro corazón, encontrar dónde está la palabra gracia y ponerla hasta arriba, porque el mensaje de hoy es justamente eso. Hacerte un recordatorio claro y específico de que eres un hombre y una mujer comparado por la sangre de Cristo, por la gracia. No hay una manera más específica de explicar el amor de Dios que mediante la gracia. No lo hay, no existe. La gracia es la manera más correcta en la cual nosotros podemos identificar el amor de Dios. Es la medida, es la regla, es el metro, es eso que nos puede dar las especificaciones del amor de Dios. Así es que quiero compartir con ustedes esta pequeña presentación. Espero que la puedan ver. Vamos a caminar respecto al conocimiento de la gracia. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos del 1 al 8.
¿Por qué ven tantas letras? Bueno, porque el día de hoy yo estoy haciendo con ustedes un ejercicio que hago cada vez que preparo un tema de predicación. Y cuando preparo la lectura de la Biblia, normalmente del lado izquierdo pongo la versión 1960 Reina Valera y del lado derecho de mi pantalla pongo la versión traducción lenguaje actual. Así es que de manera paralela yo voy revisando los versículos para tener un panorama más claro respecto a la versión de toda mi vida que ha sido la Reina Valera y la versión actual. Y es bien hermoso, la verdad, tener estas herramientas porque nos permite entender la Biblia de una manera más práctica. Así es que vamos a quitar ahorita el video para intentar mejorar el audio, también para iniciar. Fíjense cómo vamos a descubrir qué es la gracia. Hay un camino muy, muy sencillo respecto a la gracia. La gracia es un don. El don de Dios es su gracia. El don de Dios es su gracia. La gracia es el don de Dios. ¿Y qué es un don? Pues un don es un regalo no merecido. Creo que muchas veces hemos escuchado esta frase, pero deseo que hoy cada quien se lo lleve de una manera muy personalizada. ¿Cómo está eso de que un don es algo no merecido? Ah, ¿cómo está eso que la gracia es algo no merecido? Vamos a ver este primer pasaje. Lo leo en 60, del lado izquierdo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, está hablando Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y pongan mucha atención a partir de los versículos. Es importante leer el contexto para saber de qué están hablando. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Por favor, ahí los que tienen Biblia, subrayen. Un remanente escogido por gracia. Versículo 8. Este versículo lo conocemos, pero tiene un peso especial esta noche, porque dice, y si por gracia, a ver, quisiera leerlo como la manera en la que ha golpeado mi corazón. Versículo 6. Y sí, por gracia. Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Quedémonos con los versículos finales, que es 5, 6, y los leemos en lenguaje. Lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido a un pequeño grupo de judíos que aún confían en él. Pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecer.
Esto solo puede suceder así, porque Dios es bueno de verdad. Quiero que vean la traducción desde el 1960 a lenguaje. Si les digo que gracia es un regalo no merecido. Gracia es salvación no merecida. Gracia es la elección de Dios sobre el ser humano que no la merece. Gracia es darle la bendición a alguien que no se lo haga. Gracia es un concepto muy alto que se forja al principio, bueno, más allá del principio de los tiempos, porque Dios ya estaba al inicio de los tiempos. Dios ya estaba, Dios ya permanecía. Jesús, Cristo, ya existía el Espíritu Santo antes de la creación, antes del principio de los tiempos. Y ese Dios todopoderoso, dentro de sí, hay un nivel de bondad infinita. Y ese Dios verdadero, ese Dios de amor, tiene algo dentro que ha estado con él siempre. Y es su gracia. Dios puede juzgar al hombre a través del juicio. Dios puede juzgar al hombre a través de la ley. Pero cuando estamos delante de él a través del sacrificio, entonces Dios activa su gracia y nos elige, no porque hicimos algo para merecerlo, sino porque Él es bueno. Aleluya. Así es que tú eres cristiano y la gracia de Dios está sobre ti. Porque lees la Biblia, no. Porque ayunas, no. Porque vas muchas horas al templo, no. Tú estás en ese nivel de bendición, meramente por la gracia de Dios. Y es por gracia para que nadie diga, yo lo logré, yo lo compré. No te alcanzan tus obras. Ya no es por obras. Ya no es por obras. Porque de otra manera, la gracia no sería gracia. Siguiente porción bíblica. Tito, un libro poco predicado, pero tiene una referencia tremenda respecto de la gracia, que la amo para efectos de esta predicación. Tito capítulo 2, versículo 11. Leo 60. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se manifestó de la gracia? La gracia de Dios. Dentro de Dios existe el amor, el perdón, la autoridad, el poder, sí, el dominio, también la soberanía, por supuesto, la omnipresencia, también, la omnipotencia, también. Pero a ese mismo nivel, en medio de todas esas características, dentro de la esencia de Dios, está la gracia. La gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña con la gracia que Él manifestó a los hombres? Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
sobria, justa y piadosamente. De veras, y dice que no te la acabas con esto. Enseñándonos qué fue, cómo sucede, cómo se lee estos versículos. Cuando estamos hablando de la gracia de Dios, estamos hablando que cuando Dios se manifestó para salvación de los hombres, no había hombres que se merecieran la gracia. No había hombres que se merecieran el favor de Dios. No había hombres, no había humanidad, me refiero a hombres como género. No había una humanidad merecedora de la bendición, del perdón, de la reconciliación con Dios. No existía. Y con esto Dios nos enseña, a ver, yo que soy un Dios perfecto, te estoy enseñando que mi gracia puede cubrir para que tú encuentres en mí sobriedad, justicia y piedad. Escucha esto, que la piedad no es la gracia. La justicia no es la gracia. Y la sobriedad no es la gracia. La gracia de Dios detona, dispara estas tres características. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie debe. Miren, Pablo le habla. ¿Por qué? Porque Tito es uno de sus últimos discípulos, Timoteo y Tito. Pero esto es algo importante porque Tito no había mucha esperanza de que Tito pudiera tener un gran desempeño. Para muchos fue una chiripada que Tito saliera algo bueno de ahí de ese hombre. Habían señalamientos en su contra. Pero lo que nos está diciendo en medio de este mensaje es que Pablo sabía que cuando Tito se enfrentaba a una iglesia de judíos que constantemente iban a estar juzgando su conocimiento, que constantemente iban a estar juzgando sus capacidades, que constantemente iban a estar juzgando su liderazgo, constantemente iba a estar en la lupa de lo que hace, de lo que dice, de lo que camina, de lo que come. Pablo sabía de las circunstancias, pero fíjense qué hermoso este último mensaje, porque le está hablando de la gracia. Le está diciendo Tito, en otras palabras, le está diciendo Tito, que nadie menosprecie la gracia que Dios ya ha puesto en ti, porque no es poca cosa. Y no es que nadie fuera a juzgar a ti, es simplemente que la gracia de Dios está ya sobre nosotros, seamos o no juzgados. Leo en traducción lenguaje. Dios es bueno y nos da vida nueva. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Vean esto, por favor. La traducción es exquisita. Está hablando de un castigo merecedor.
Es decir, todos nosotros ya merecíamos un castigo, pero ¿qué fue lo que nos ha salvado del castigo que sí merecíamos? Nos ha salvado su gracia. Ahí con quien estás, por favor, tómalo de la mano, toca su corazón, sacúdelo un poco, voltea con alguien y sin temor dile a los ojos, tú eres un hombre o tú eres una mujer, la cual vive ya con la bendición de la gracia de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver que al momento en que yo te estoy diciendo, tú eres un hombre o una mujer con la gracia de Dios. Esto quiere decir de antemano que el castigo que tú merecías, Dios te lo. Versículo 12. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal. ¿Pero por qué tengo que dejar de hacer el mal? ¿Por qué? Porque en ti está la gracia. Y no desear lo malo. ¿Pero por qué no tengo que desear lo malo? Porque en ti está la gracia de Dios. Y no desear lo malo de este mundo. ¿Por qué? Porque en ti está la gracia. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos, fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Ah, caray, son como si fueran 3 frutos. Ser honestos, ser fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Escucha bien esto, iglesia. Esto viene a partir de la gracia de Dios. Por eso te he pedido desde el inicio de esta predicación que metieras simbólicamente tu mano a tu corazón y tomaras la palabra gracia y la sacaras por encima de todos los conceptos que tienes guardados en tu corazón. Porque la gracia de Dios despierta en aquel hombre injusto, en aquel hombre pecador, en aquel hombre deshonesto. A través de su gracia, despierta en nosotros la honestidad, la fidelidad y el pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso, que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestro pecado. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer. Enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des motivo para que te falten el respeto. Pablo le está dejando consejos valiosísimos a Tito. Quizás Pablo sabía que el fin de su vida se acercaba y tenía que animar a este hombre para continuar el legado de la salvación, para continuar el anuncio de las buenas nuevas. Tercer pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino practica de las aflicciones, ni de mí, preso suyo, sino participa
de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Fíjense, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Dios nos salvó, pero no fue por tus obras. Iglesia, yo sé que este mensaje lo predico de cierta manera cuando dimos 5 doctrinas. Yo lo tengo presente. Muchos de estos versículos se toman en, en, en este estudio de 5 doctrinas. Pero aquí encontramos una riqueza de cómo nacen los cristianos, de cómo nace el amor de Dios para la humanidad a través de la gracia de Él. Así es que no sé qué te hayan dicho, no sé qué te hayan enseñado, para los que me ven aquí o a través de la plataforma de YouTube, pero déjame decirte, a ti que me oyes, hoy yo traigo este mensaje para ti y quiero recordar que no han sido tus obras las que enamoraron a ti, ni tu buen comportamiento, ni tus talentos, ni todo aquello de lo que te pudieras enorgullecer. Fue según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién sirvo, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para que el día. Versículo 13. Fíjense en esta palabra. Retén. Te lo van a querer arrebatar, pero tú retén la forma de las santas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Pablo está hablando a Timoteo. Pablo está hablando de la gracia de Dios. Pablo está hablando de que a niveles espirituales Dios ha hecho una reconciliación con el ser humano a tal punto que de ser un humano insignificante, sin propósito y sin destino, Dios lo hace predicador, apóstol, maestro, pero también padece gandalleces de la gente que le rodea. Les puedo decir una cosa de todo corazón, que coincido con Pablo en el versículo 15, porque hay momentos que la gente, ¿tú crees? Y es algo bien importante leer todo esto,
porque nos da el contexto que por un lado, Pablo ha sufrido abandono, pero aunque lo han abandonado y traicionado, él sigue firme. Pero ¿por qué un hombre que ha sido abandonado por estos ingratos ahí en Asia, por qué puede seguir firme? Porque su firmeza la ha tomado de la gracia que Dios ya puso en él. Porque Pablo está consciente que no compró la gracia de Dios, sino que Pablo nos predica, hey, va a haber momentos en que te sientas solo, abandonado, que te sientas frustrado, que juzguen tu liderazgo, que juzguen tus acciones, que te juzguen como padre, como hijo, como esposa, como compañero. Te van a juzgar, te van a menospreciar. Pero no olvides que eso es transitorio, que tú tienes que permanecer firme en la gracia que fue puesta sobre ti, porque no la compraste con tus obras, porque fue regalo. Solamente voy a leer la primera parte en traducción de Coajiato. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Fíjense que se siente una expresión más clara acerca del padecimiento y el sufrimiento de Pablo, pero es un apóstol, es un maestro, es una figura paterna que se muestra vulnerable, sinceramente se muestra vulnerable ante su discípulo. Pero justo después de pronunciar la palabra, versículo 9 dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de que llegara el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. ¡Wow! Papá, mamá, no te frustres si el desgraciado de tu hijo o desgraciada de tu hija no te ama como tú quisieras. No tiene un detalle de amor, de compasión, de bendición para tu vida. No te frustres. Esposo, esposa, no te frustres si el desgraciado de tu esposo o desgraciada de tu esposo no te regala ese algo que tú quieres. No te frustres. Si no tiene una atención como quisieras, si las cosas no pasan en el matrimonio como te imaginas, si las cosas no suceden ahí en tu trabajo como quisieras. No te frustres si tú eres un trabajador que eres menospreciado, una trabajadora que constantemente te dice que no eres suficiente. No te frustres tú, estudiante, que, que te enfrentas a maestros que no ven nada bueno en ti. No te frustres. Si, si ves un 7, un 6, un 8, un 5, no te frustres. Velo en perspectiva. Velo en perspectiva. Hay algo más grande de mí. Se llama gracia. Nos acercamos al final. Terminamos con Efesios capítulo 2. Esto lo escogí para el cierre. Merecíamos un cierre brutal. Y es este. Denme un segundo.
Efesios, capítulo 2, versículo 1. Yo creo que este merece ser leído solamente por lenguaje actual y pues también para efectos de tiempo. Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. En este versículo 1, de verdad, no valemos nada. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a él. Wow, está hablando de nosotros. Versículo 3. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Familia, todos los que estamos escuchando esta palabra, de esta lectura de Efesios, de verdad, ni uno solo se salva. Merecíamos ser castigados como todos los demás. Versículo 4. Pero nunca me había gustado tanto. Aquí lo voy a brincar un poquito al 60. Ajá. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Aleluya. Versículo 4 en TLA, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida a resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo. Hizo esto para mostrar en el futuro, escucha esto, la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Bondad y amor. Bondad y amor. Bondad y amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación es un regalo no merecido. Iglesia, dilo conmigo, la salvación es un regalo no merecido. Versículo 9. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Termino 1960. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros, Cristo. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Vale. Antes de quitar la presentación, solo quiero que terminemos leyendo el versículo 10, porque coincide los dos. Ajá. Nosotros somos creación de Dios, ya está claro. Por nuestra unión con Jesucristo, ya está claro. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. ¿Sí dice así tu Biblia o no? Para que vivamos haciendo el bien. 60. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Escriban esta frase. Nos creó para que vivamos haciendo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Quiero terminar esta predicación viéndonos un poco y también ustedes puedan ver. Por sí mismo, el mensaje es muy poderoso de hablar acerca de la salvación a través de la obra de Cristo y por la gracia del Padre. Es decir, que todos nosotros que podemos disfrutar de decir, soy hijo de Dios, tengo su perdón, puedo cerrar mis ojos, orar y pedir por sanidad de mi familia y pedir por resoluciones de problemas y pedir por un milagro. Todo eso que puedes ejecutar y hacer, únicamente lo puedes hacer por la gracia que Dios tuvo desde antes del principio de los tiempos para ti. Dios puso en cada uno de nosotros gracia. Y por sí mismo esto es muy poderoso. Y por eso me di el tiempo para poder establecer bases bíblicas que te asegurara que no fueron nunca tus obras, ni tus buenas ondas, ni tus buenas intenciones. Eso es porquería, eso es trapo de inmundicia delante de Dios. Fue un regalo no merecido la salvación de todos nosotros. Eso es un gran punto. Y ahí podría terminar la predicación, pero en esta ocasión no va a terminar. ¿En dónde termina esta predicación? En la última frase que leí. Esta predicación tú la has escuchado porque hoy Dios te manda a hacer una cosa importante a partir del día de hoy o precisamente hoy. Y este es el mensaje que Dios tiene para ti. Por mucho tiempo, iglesia, tú has vivido de la bendición de disfrutar la gracia de Dios para ti. Y has disfrutado la gracia de Dios. Incluso ha habido ocasiones que has pecado y no ha pasado nada. Has pecado y posiblemente en algún momento el Espíritu de Dios vino y puso en ti un pensamiento de reflexión. Un pensamiento que incluso sentías como que te lastimaba. Es cuando Dios constriñe el corazón. Es cuando Dios examina el corazón y el Espíritu de Dios nos hace sentir mal de algunas acciones que podemos. Cuando el Espíritu de Dios nos confronta, lo que muchos hemos hecho es voltear a Dios y decirle, Padre o Papá, perdóname. Perdóname porque en medio de mi humanidad yo cometí este pecado y hoy lo presento delante de ti porque quiero estar a cuentas contigo. Y entonces nuevamente la gracia y el sacrificio de Jesús cubre el pecado. Y todos hemos disfrutado de eso. Pero hoy el Padre quiere pedirte que hagas algo.
Hoy el Padre quiere recordar uno. Hijo, hija, yo ya puse gracia de ti. No puedes decirle al mundo, no hay gracia en mí, porque es justamente lo que hemos hablado hoy. Dios preparó un paquete desde antes del principio de los tiempos y lo depositó adentro de ti. Hay un depósito de gracia, pero es solo para ti, ¿no? No sé si alguno de ustedes esté pasando por una situación poco como la que yo estoy viviendo, donde he sentido engaño, frustración, manipulación, tristeza, separación, menosprecio, y me ha asistido de la gracia de Dios. Pero cuando pensé en esta semana, Dios me dijo, bueno, Carlos, ¿y tú por qué no vives en la gracia de Dios, dando gracia? Y yo dije, a ver, Dios, barajéamela más despacio. Sí, porque cuando yo puse mi gracia sobre ti, tú no merecías nada de eso. Tu vida, tu pasado, tus acciones no correspondían a un recipiente que fuera digno de recibir mi gracia. Pero aunque yo vi tu recipiente cochino, aunque yo vi tu futuro, tu presente y vi todo aquello que crees que nadie sabe, cuando yo vi eso en ti, mi gracia te cubrió y te entregué salvación sin merecer. Y es ahí cuando, iglesia, el Padre hoy te invita a ti, a cada uno de ustedes, a dar gracias a alguien que está cerca de ti, que te ha defraudado, que te ha engañado, que te ha lastimado, que ha pecado en contra de ti, que te ha menospreciado. Y yo decía, Dios, pero es que esto no es gracia, esto es perdón. Y me dijo, no, yo ya puse gracia. Tienes que meter tu mano, tomar la gracia infinita, abundante que yo te di, y tienes que irla a poner sobre aquella persona que no lo merece. Es justamente para lo que Dios nos llamó, para hacer justicia en la tierra. ¿Y qué es justicia? Pues darle a la gente lo que no merece. Eso es la verdad. Eso es vivir la gracia. Ay, Dios mío, le dije, pero Padre, lo que estoy viviendo es por gente de verdad muy abusiva. Me dijo, da gracias. No gracias, no. Pon en ellos la gracia que yo puse sobre ellos. Padre, pero no merecen que yo me dé la vuelta y los perdone. Con gracia. Papá, pero esta gente me ha juzgado injustamente. Hijo, te di gracia. Toma gracia y ponla sobre él. Papá, pero es que incluso no solo es cuestión emocional o espiritual, trasciende a lo físico. Hay deuda económica.
Si yo los perdono, estos desgraciados van a hacer fiesta con lo que me deben y no me van a pagar. Me dijo Dios, pon gracia, pon gracia sobre ellos. Dije, "Ay, mi alegato con Dios es justamente aquello que no lo detuvo a él. ¿Qué es lo que no detuvo a Dios? Mi condición. Mi condición de no merecer la gracia de Dios es lo que no lo detuvo. Y dijo, justamente este hombre que no tiene futuro y que me debe tanto, lo voy a perdonar y voy a poner gracia suficiente para que le alcance a él, a su familia y a sus siguientes generaciones. Esto no se recibe en la psiquis, no se recibe en el consciente, se recibe en el espíritu. Porque el recurso que tú necesitas para soltar tu vida de las personas que te han hecho daño es tomar la gracia y ponerla sobre ellos. Y hacer lo que Dios hizo con nosotros, perdonando, soltando e incluyéndonos en el. Esto está loco, está loquísimo. Pero puesto en perspectiva, pues entonces, ¿para qué somos cristianos si no somos capaces de dar y poner gracia sobre aquellos que son? Me tocó tan fuerte que incluso le decía a Dios, oye Padre, pero incluso a los que limpian el parabrisas, yo siento que no se merecen ese pesito, 2 pesitos o 5 pesitos, siento que no, porque lo van a utilizar para drogar. O, o los niños son manejados por adultos que les quitan el dinero y los ponen a trabajar. Por gracia sobre ellos. Yo te escogí a ti para que hagas el bien. Le prometí al Padre no fallar. Y si te predico esto es porque es justamente que me ha dolido la palabra gracia, pero también es lo que me mantiene fiel. También es lo que me da identidad y certeza de que soy hijo de Dios, que tengo la capacidad de poner gracia en aquellos que no lo merecen. Vas a ver como un idiota, como un menso, como un dejado, como un ignorante, porque solo un loco hace eso. Así es, así es. El reino de Dios es locura. El reino de Dios es locura para el mundo, sin duda. Quiero orar por ti. Si tú sabes que Dios está tocando a la puerta, está diciendo, con gracia sobre tal persona, le voy a pedir al Espíritu de Dios que te dé sabiduría para, para poner gracia sobre esas personas o sobre esa persona. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, son muchos. Principalmente, iniciaríamos a cumplir que Dios nos envió para hacer el bien. ¿Nos envió Dios para hacer el bien a los que se lo merecen? No. Nos envió Dios a hacer el bien incluso a los que no se lo merecen. Y en eso es cuando nos aseguramos que somos hijos. Bendecimos a aquellos que no se lo merecen.
Oramos. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu de Dios te muestre, si es tu caso, en dónde poner la gracia. Papá, en el nombre de Jesús, yo sé que tu Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones y no encontrábamos una salida de cómo liberarnos de ciertas personas, de ciertas acciones, de ciertos resultados, ciertas relaciones. Porque pensábamos que el perdón tendría que venir hasta que conscientemente supiéramos que esa persona lo merecía. Pero hoy tu palabra ha sido clara. Nos has enviado a cosas sobrenaturales. Has hecho un depósito de gracia infinito en nuestra vida. Nuestra vida vive a raíz de la gracia que tú pusiste desde antes de los tiempos. Y hoy, papá, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que a cada uno de los que han escuchado este mensaje, tú pongas sabiduría de a quién, cómo y cuándo poner gracia sobre esos problemas, sobre esa relación, sobre ese conflicto. Espíritu Santo, bendícenos con esa sabiduría. Que no sea nuestra razón la que nos permita morir a esos pleitos, a esos problemas, esas deudas. Que no sea la razón, que sea la fe. Que tenemos un papá que sabiendo que no éramos merecedores, aún así permitió que su hijo muriera. Y aunque no tenía futuro, él apostó su gracia para redimir. No fueron mis obras. No lo compré. Fue tu gracia. Permíteme poner gracia en donde no lo merece. Y permíteme vivir. Y permite que cada uno de los que están aquí, que ejerzan gracia, permíteles vivir en tu paz, en tu shalom, en el nombre de Jesús. Amén y